Bendiciones, hermanos, tomen su asiento. Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Una bendición adorar a nuestro Señor, ¿no? Yo meditaba en esta última canción y qué lindo, ¿no? Es la letra lo que le decíamos al Señor, ¿no? Cómo nos rendimos delante de su presencia y qué lindo es pasar a la palabra de esa manera, ¿no? Con un corazón dispuesto, humillado delante de la presencia del Señor. Yo creo que el Señor está en medio de nosotros en esta tarde y tiene una palabra para compartir con todos nosotros, pero quiero que oremos para comenzar esta tarde de discipulado del día de hoy, para pedirle ayuda a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por estar en tu casa, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por reunirnos como pueblo una vez más, Señor, como iglesia una vez más, para ministrarnos, Señor, para ministrarnos tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta tarde, Señor, que un espíritu de revelación llegue a cada una de nuestras vidas y se abra nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra, Señor. Que nos vayamos de aquí, Señor, habiendo atesorado un tesoro en nuestro corazón, Señor, y que nos hables y que nos ayudes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Para comenzar tenemos una imagen que tiene el título del tema del día de hoy que vamos a ver, que es el siguiente: los enemigos de la administración. Ahí tenemos una mano, ¿no? Que refleja cómo hay una persona leyendo la palabra del Señor, simbolizándonos a cada uno de nosotros, a los creyentes, y vemos esa mano que está como interponiéndose, ¿no? Ante la palabra del Señor, ante el caminar, porque esa persona va caminando hacia adelante y esa mano lo está deteniendo. Y yo creo que muchas veces a nosotros los creyentes nos pasa esto. Tenemos enemigos de la administración. Por eso ese es el título del tema del día de hoy. Si querés anotarlo, anotalo. Y quiero que vayamos en la Reina Valera, Jueces capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque el título del día de hoy es los enemigos de la administración. Y tenemos enemigos. Y me llamaba la atención esto, ¿no? Cómo se refleja lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel en nuestras vidas hoy en día. Acá dice naciones que fueron dejadas para probar a Israel. ¿Y cuántas veces nuestro pastor nos dijo que lo que le sucedió al pueblo de Israel es ejemplo para nosotros en nuestros días? Y dice que habían naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces vemos cómo Dios dice que dejó pueblos nada más y nada menos que para que tengan guerra con el pueblo del Señor. Y a nosotros nos pasa esto también. Quizás decimos, llegamos a los caminos del Señor, que bueno, nos liberamos del enemigo, el enemigo está vencido, pero no es así del todo, porque Dios mismo deja, como lo hizo con el pueblo de Israel, dejó ciudades que peleen contra el pueblo de Israel, porque el Señor quiere que su pueblo esté en guerra. Dice que tenían que aprender este arte de la batalla, de la guerra, ¿no? Dice, para que les enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener enemigos si ya estamos en los caminos del Señor? Pero yo creo que es necesario. Es necesario para no dormirse, porque dice que las generaciones iban pasando y las nuevas generaciones no sabían lo que era batallar, no sabían lo que era pelear contra el enemigo. Entonces el Señor dejó enemigos en la tierra de Canaán. Y esto se asemeja a nosotros también. Yo siempre pienso que nuestro Canaán es nuestra alma, es nuestro corazón. Y cuando nosotros vamos caminando en los caminos del Señor, tenemos que ir conquistando pueblos. Y los pueblos simbolizan aquellas cosas que hay dentro nuestro que tenemos que conquistar con la ayuda de nuestro Señor. Pero hay batallas que se tienen que ir dando en la vida del creyente. Tenemos que ir
peleando batallas y ir ganando batallas en los caminos del Señor, para ir conquistando. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, que también nos habla un poco acerca de estas batallas, de estas luchas, que tenemos que tener en claro que no son luchas terrenales, luchas carnales. Como lo dice la palabra del Señor en Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha, no tenemos lucha, dice esta versión, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que ya no es como en la época de Israel, del pueblo de Israel, que verdaderamente tenían que pelear. En estos tiempos tenemos que pelear, pero no contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra. Es contra principados, es contra potestades. Entonces, yo creo que ahí ya a nosotros se nos agotan nuestras armas. Nosotros podemos tener todo tipo de armas terrenales, pero no nos sirven para ganar este tipo de batallas, para pelear contra este tipo de enemigos de los que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. También a modo de introducción, hablando acerca de estos enemigos y entrando en tema, ¿no? Acá la palabra dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuánto dicen amén? O sea que tenemos armas, pero nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Toda batalla que el creyente debe pelear, la tiene que pelear en Dios. No podemos pelear batallas en el mundo, en nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia o a nuestro propio modo. Cuando tenemos batallas, cuando tenemos enemigos a vencer, cuando tenemos pruebas, tenemos que pedirle ayudas al Señor. Y me llamó la atención esto, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia, nosotros somos como esos militares, ¿no? Que están en milicia. Me llamó la atención esta palabra y recordaba cuántos de nosotros estuvimos en Buenos Aires cuando nuestro apóstol nos compartió esto, ¿no? Y nos habló acerca de estos tiempos y de lo que el Señor pretende con su iglesia. El Señor quiere formar soldados, quiere formar creyentes que peleen buenas batallas de la fe. Y para eso necesitamos equiparnos. Nosotros hablamos hace poquito acerca de esto y vamos a hablarlo más adelante, pero el Señor quiere formar una iglesia que sea esto, ¿no? Que tenga armas, que esté en la milicia. Y yo creo que es importante, importantísimo. Como a modo de introducción, vamos a hablar acerca de la administración, ¿verdad? Porque dijimos que tenemos enemigos de ministración. Y la administración es una herramienta para vencer problemas espirituales, como lo dijimos recién. No son problemas naturales. También pueden ser almáticos y también pueden ser físicos. Y vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, porque vemos algo tremendo en la palabra del Señor. Porque por esto el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo algo. Le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero me llamó la atención esto, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Entonces son batallas que hay en nuestro interior. Son batallas que tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y que se dan en el día a día. Y tenemos que aprender a reconocerlas. Y dejar que la administración del Señor actúe sobre esas batallas. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. No sé si ustedes recuerdan que hace poquito estuvimos viendo esto. En el discipulado anterior no, sino el anterior. Hemos hablado un poquito acerca de esto, ¿no? Y yo creo que los volví locos con este versículo porque un montón de veces lo repasamos. Pero yo creo que este tema es un poquito una continuación de esto. Acá vimos y hablábamos en el tema anterior que era edificando a Eva, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Y el Señor dice, y Él mismo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces,
debemos saber que la administración es para nuestra perfección. Nosotros hablamos hace poquito acerca de esto, cómo la palabra perfeccionar era equipar. No sé si ustedes recuerdan esa palabra que en el hebreo era catartizo, ¿verdad? Que era equipar. Y nosotros necesitamos estar equipados, perfeccionados y también ministrados. Por eso digo que tiene mucho que ver con esto, con lo que hablábamos hace poquito. Y hace poquito vimos las formas y las maneras que el Señor utiliza para perfeccionar a los santos, a nosotros, a la iglesia. Vimos esas formas que el Señor utiliza para perfeccionarnos y para equiparnos. Pero en el día de hoy vamos a ver que aquellos santos que se están perfeccionando, que están equipándose, que se están dejando guiar por la palabra del Señor, van a aparecer enemigos. Nosotros vimos hace poquito cómo el Señor quiere edificar a Eva, pero hoy vamos a ver cómo el enemigo quiere tratar de truncar esa edificación. Esos enemigos que quieren cortar con la perfección, con la administración. Porque la palabra administración también tiene que ver con esto, con perfeccionar a los santos, con equipar a los santos. Decía la palabra del Señor que el apóstol Pablo tenía miedo que la iglesia caiga en el mismo error que Eva, que sea engañada. Y el enemigo se encarga de esto, de todo el tiempo ponernos palos en la rueda y de presentarnos batalla en nuestro caminar como creyentes. Entonces tenemos que tener bien claro esto, la administración es para nuestra perfección. Decirle que tenés a tu lado, es para nuestra perfección la administración. Por esta razón nosotros encontramos obstáculos, como dijimos recién, que impiden que nos desenvolvamos como cristianos. El enemigo lanza a nuestro corazón y mente pensamientos todo el tiempo que no nos dejan avanzar. Y yo no sé si alguna vez les pasó esto a ustedes. Muchas veces yo lo pienso y digo, ¿por qué no puedo avanzar en los caminos del Señor? Y le pido ayuda al Señor para que me deje ver cuáles son las cosas que no están dejando que yo avance. Y esas situaciones, vamos a ver algunas, que son nuestros enemigos, esas situaciones que se nos dan en lo cotidiano, que no nos dejan avanzar. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vemos que acá dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a otros. Pero qué tremendo esto. Si el creyente entiende esto, se van a empezar a abrir las puertas. Nosotros a libertad fuimos llamados. ¿Y cuánto creyente hay que se encuentra preso? El enemigo lo que se encarga es eso. Y siempre nuestro pastor nos dice, ¿no? Y utiliza ese ejemplo que nuestro hermano José dice siempre, seguido, ¿no? Cómo el enemigo te va atando con un hilo de coser, despacito, despacito. Y después te encontrás atado, te encontrás preso cuando te querés dar cuenta. Pero la palabra del Señor dice, y creámoslo, que a libertad fuimos llamados. El enemigo se encarga de que en nuestra mente se creen pensamientos que impidan que entendamos esto. El creyente muchas veces se encuentra atado por el pecado, atado por situaciones que el enemigo presenta y no entiende que fue llamado a libertad. Fuimos escogidos y tenemos que ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos muestra que los enemigos, estos enemigos, buscan en contra nuestra. Vamos a ver Éxodo capítulo 15, versículo 9. Estos enemigos primeramente buscan despojarnos y buscan destruirnos. Dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero qué tremendo cómo comienza este versículo. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Entonces vemos cómo el enemigo quiere despojarnos, quiere destruirnos. Y quizás no tengamos en cuenta esto, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que nosotros,
como estamos buscando de hacer las cosas bien, agradar al Señor, se nos va a presentar el enemigo y va a querer apresarnos, como dijimos recién, en cárceles espirituales, a través del pecado, nos va a perseguir y quiere repartir despojo, nos quiere despojar de aquellas bendiciones que el Señor nos da. Yo no sé si viste en tu caminar a personas a tu alrededor que han avanzado en los caminos del Señor y han atesorado cosas hermosas, porque eso es lo que hace Dios. A medida que vamos avanzando en los caminos del Señor, nos va regalando cosas, nos va regalando dones, nos va regalando cosas hermosas en esta vida. Pero el enemigo viene, se presenta y sin que nos demos cuenta nos empieza a perseguir y nos quiere apresar y quiere repartirse toda aquella bendición que el Señor nos da. Entonces no debemos de dejarlo. Otra de las cosas que el enemigo quiere hacer con nosotros es asediarnos. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, 53. Quiere angustiarnos, quiere oprimirnos. Deuteronomio capítulo 28, verso 53 dice: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio. Y dice, en el sitio en el que el apuro con el que te angustiará tu enemigo. Entonces acá vemos otro obrar del enemigo, la angustia. Dice que el enemigo te sitia y te angustia. ¿Y cuántas personas en estos tiempos sufren angustia? Yo creo que esta es otra de las herramientas que el enemigo utiliza para estorbar con la administración del pueblo del Señor, para estorbar con el avance del Hijo de Dios. Y no podemos ser cristianos que estén angustiados. No sé cuál puede ser el motivo, quizás tengamos motivos para angustiarnos, pero esas angustias no pueden perdurar en nuestro corazón. Se entiende muchas veces que pasemos por momentos difíciles y angustiantes, pero no nos dejemos sitiar por el enemigo, porque la angustia, el enemigo la utiliza como un sitio. Y un sitio es cuando somos rodeados y no podemos salir de ahí. El enemigo quiere que haya cristianos con corazones angustiados y eso no puede pasar. Hoy tenemos que aprender a divisar cuando el enemigo quiere aparecer y ahí decimos no, acá esta es una de las trampas que el enemigo quiere utilizar para oponerse a la administración en mi vida y no avanzar. Y una de ellas dijimos que era el despojo y otra es esto, ¿no? Es la angustia. Vamos a ver una tercera en Esther capítulo 3, versículo 9. El enemigo busca nuestra muerte literalmente. Dice, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y también vamos a leer el verso 13 de este mismo capítulo y dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros también. Acá el enemigo se estaba levantando en contra del pueblo de Israel. Y también se levanta en contra de nosotros. El enemigo quiere destruir, como dice acá, quiere destruir, matar y exterminar a todos los creyentes, a todos nosotros. Y el enemigo viene por todo. Y yo creo que quizás suene un poco drástico, pero no es así. Realmente el enemigo no nos quiere ver vivos, no nos quiere ver llenos del Espíritu Santo. No nos quiere ver un día como hoy, martes, viniendo a su casa, queriendo ser discípulo de Dios. Porque nosotros eso es lo que está en nuestro corazón y lo que tiene que estar en nuestro corazón, ser discípulos del Señor. Hoy yo vengo a la casa del Señor para aprender, para instruirme, para que mi Padre me instruya y que me libre de estos ataques del enemigo. Quizás
decimos, no, pero no pasa nada, Dios me cuida, pero si le damos lugar al enemigo, ese ataque nos puede hacer efecto a nosotros. Entonces tenemos que estar firmes con el Señor y entender esto, entender que el enemigo busca nuestra muerte y busca nuestra muerte espiritual primeramente. Vamos a ver otra de las cosas que los enemigos buscan contra nuestra vida, que es traer oscuridad y luto. Vamos a Salmos, capítulo 42, versículo 9. El Salmo 42, versículo 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Recién hablamos que el enemigo viene a asediarnos, viene a sitiarnos, viene a angustiarnos y a oprimirnos. Acá vemos esto, ¿no? Quiere traer oscuridad y luto, dice la palabra. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Yo no sé si te encontraste alguna vez así, oprimido por el enemigo. Y acá el salmista se encontraba así. Si el rey David lo pasó, ¿cómo nosotros no lo vamos a pasar, no? Yo creo que tenemos que reconocer cuando sentimos opresión en nuestra vida que también es un ataque del enemigo. Pero en ese momento tenemos que hablar con el Señor, tenemos que postrarnos, tenemos que orar y decirle al Señor, como acá le decía el salmista, ¿por qué te has olvidado de mí?, le decía, ¿no? Porque hay veces que nos pasa, pero el Señor siempre está ahí. Lo importante de esto es que quizás pasemos por estas cosas, pero el Señor está. Aunque nosotros creamos muchas veces que quizás no esté el Señor está. Pero debemos de ser probados muchas veces. Como lo dijimos en el tema anterior, y como lo comenzamos diciendo en el día de hoy, el Señor deja a esos pueblos, deja que el enemigo utilice ciertas cosas para probarnos, porque Él quiere que nosotros seamos soldados de su milicia, quiere que pasemos aprobados frente a las pruebas. No quiere que seamos creyentes, que digamos gloria a Dios, aleluya, y nos vayamos y cuando venga la primera prueba nos tumbe, nos tire y nos apartemos de los caminos, sino que el Señor quiere que aunque pasemos por despojos, aunque pasemos por asedios, por angustias, aunque pasemos por la búsqueda de la muerte del enemigo contra nosotros, aunque el enemigo quiera traer oscuridad y luto a nuestra vida, el Señor quiere que pasemos aprobados, como fieles guerreros, como fieles militantes de sus caminos. Y eso es importantísimo. ¿Cuántas veces también quiere venir el luto? Dice acá, ¿por qué andaré yo enlutado? Y muchas veces esto pasa cuando obviamente estamos de luto. Muchos creyentes sufren la pérdida de un ser querido y el enemigo eso es algo que utiliza para traer angustia, para traer oscuridad y para traer luto. La palabra del Señor dice que hay cierto tiempo de luto cuando una persona querida se va y que nosotros amamos, pero que ese luto no se transforme en una herramienta que el enemigo utilice para apresarnos, para atacarnos. Vamos a ver algunos de los enemigos del cristiano. Dijimos en el día de hoy, en el título de hoy, que tenemos enemigos de la administración. Y en el día de hoy vamos a ver algunos de los enemigos que nosotros como creyentes tenemos y que nos impiden la administración. Que nos impiden la administración o continuar con ella, porque el Señor nos vive ministrando. Aquel creyente que se deja ministrar por el Señor está en un proceso, y nosotros estamos en un proceso de ministración, de equipamiento, de perfeccionamiento, como lo decía el libro de Efesios, como lo vimos al principio. Vamos a ver 10 cosas en el día de hoy que se los podría catalogar como enemigos del cristiano para su avance. Y la primera la encontramos en Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Que vamos a arrancar, yo creo, con algo que quizás no nos moleste tan solo de oírlo, porque es la altivez. Y cuántas veces el Señor nos habló de esto y nos sigue hablando de la altivez.
Dice Proverbios 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El verso 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y qué tremendo, ¿no? Porque esta actitud de la altivez le impide al cristiano que se acerque al Señor y que se acerque también al ministro del Señor. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque cuando tenemos altivez, dice la palabra del Señor, que antes del quebrantamiento es la soberbia, la altivez, y antes de la caída la altivez. Y vemos que el creyente, cuando se encuentra con la altivez, si no la extermina, termina cayendo. Y es algo importantísimo, y es algo que choca contra la palabra del Señor, es algo que choca en los caminos del Señor, la altivez. Por eso lo quise ver como número uno, ¿no? La altivez. No podemos ser cristianos que tengan soberbia y que tengan altivez en el corazón. Y es algo que tenemos todos, en mayor o menor medida. Y es algo que todos tenemos, pero todos decimos que no tenemos. La altivez, la soberbia. Muchas veces Martina me dice, vos sos un creído. ¿No? Muchas veces nos creemos muchas cosas. Somos creídos, somos soberbios, somos altivos. Y tenemos que pedirle al Señor que trate con nuestro corazón. El pastor muchas veces nos predicó 0 altivez, que le dijo el Señor, ¿no? Porque, y si vemos en la palabra del Señor, los grandes siervos de Dios, aquellos patriarcas, eran tratadísimos tremendamente con este tema. Y el otro día la otra noche, con Mateo, viendo el superlibro. Estamos viendo dibujitos cristianos, para los que no saben, que son historias bíblicas. Y veíamos la historia de José. Y José tenía cierta cuota de altivez, cierta cuota de orgullo. Y es tremendo porque ahí veíamos los dibujitos con Mateo, que andaba con su túnica de colores y era todo, ¿viste? Y contaba los sueños que él tenía, todos se van a postrar ante mí, y tuvo que bajar. Dice que él entró en un proceso tremendo, José entró en un proceso tremendo, se tuvo que ir como esclavo, lo humillaron, tuvo que pasar por una situación tremenda con la esposa del faraón y terminó en la cárcel. Y ahí en los dibujitos había, ¿no?, una persona que se lo marcó. Y a mí me quedó esa frase, ¿no? Como le marcó, porque él pensaba, veíamos con Mateo esos dibujos y él estaba sentado en la cárcel y decía, ¿por qué me pasa esto a mí si yo no me lo merezco? Porque muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, creemos que no nos merecemos algunas cosas que nos pasan. Pero no nos damos cuenta. Y había un soldado ahí que le dijo, ¿no?, que tenía un problema con la soberbia, con la altivez, y después recapacitó y el Señor obró en su vida. Después terminó siendo quien fue José, ¿no? Pero tenemos que entender esto, la persona que es altiva está pronta a caer si no cambia. Entonces yo le pido al Señor que saque toda altivez de mi corazón, que saque toda soberbia, toda altivez, porque si no, entiendo por la palabra que voy a caer si no. ¿Y cuántos creyentes no se dan cuenta de este error, de este enemigo número uno del creyente, que es la altivez, y terminan cayendo? Y el Señor nos quiere a nosotros equipar, perfeccionar, para que avancemos, no para que nos caigamos. Aquel que se cae es aquel que se queda en el camino y muchas veces no se levanta. Pero el Señor quiere que exterminemos con toda altivez. Vamos a ver Proverbios capítulo 29, versículo 23. En donde también nos habla acerca de la altivez. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Cuántos le piden al Señor esto, no? Humildad de espíritu. Y la humildad yo creo que es algo que es difícil, bien difícil de obtener la humildad. Porque muchas veces entendemos cómo funciona el tema de la altivez y de la humildad, y como que hacemos el esfuerzo por ser un poco menos orgullosos, altivos, y hacemos el esfuerzo por ser un poco más humildes, pero no funciona así. Esto es humilde de espíritu, es un cambio en nuestro interior, en nuestro espíritu, que el Señor tiene que hacer.
Nosotros ponemos todo de nosotros, pero el Señor pone aquello que falta, dice la palabra del Señor. Y dice que al humilde de espíritu le sustenta la honra. Y qué tremendo, ¿no? Porque una vez que llegamos a tener un poco de humildad verdadera, no humildad fingida, porque muchas veces hay humildad fingida, ¿no? Aquel que dice que es humilde, ya está, no es humilde. Yo no puedo decir soy humilde o tengo un poco de humildad, porque ya ahí ya se me está yendo la humildad. Y es muy difícil ser humilde de verdad, humilde de espíritu, pero cuando el humilde realmente llega a ser humilde de espíritu por la obra del Señor en su corazón, se encuentra con otra prueba que es la honra. Porque cuando realmente somos humildes, dice que nos sustenta la honra, dice la palabra. Pero cuando se nos honra, empieza a crecer otra vez, empieza a aflorar la altivez. Cuando alguien te honra, ¿qué sentís vos en tu interior? Está bueno, ¿no? Se siente bien que alguien te honre, pero ya te empezás a sentir importante y empieza el enemigo, mira, ahí empieza a tirar dardos, ¿no? Para otra vez hacernos caer. Y es importantísimo esto. La altivez siempre es el arma número 1 del enemigo para el creyente. La soberbia del hombre le abate. Siempre aquella persona que es altiva o que es soberbia va a estar abatido. Siempre. Y tenemos que luchar contra estos. ¿Cuántos le dicen al que está a su lado? Luchemos contra esto. Vamos a salir un poquito de acá, de la soberbia, de la altivez, y vamos a ver el enemigo número 2, se podría decir, que es la incredulidad. Otra cosa que el enemigo se encarga de que esté en la iglesia, que esté en el creyente. Hebreos capítulo 3, versículo 12, vamos a leer la palabra del Señor. Esto es como un círculo vicioso. Y la incredulidad es tremendo porque llega al corazón del creyente cuando el creyente no escucha la palabra de Dios. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Apartarnos. Y para apartarnos, ¿qué utiliza? La incredulidad. Yo no sé si hablaste con alguna persona que se fue de la casa del Señor, que se fue de la iglesia, y esa persona cuestiona todo. Hay incredulidad en su corazón, cuestiona la palabra. Por eso dice: mirad, hermanos, la palabra del Señor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es tremendo esto. Y el versículo 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y qué tremendo, ¿no? Porque la incredulidad está también a la orden del día en el creyente. Y cómo nosotros pensamos y decimos: ¿cómo pueden haber creyentes incrédulos? Pero hay creyentes incrédulos. Y son aquellos creyentes que dejan de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Romanos capítulo 10, verso 17, vamos a leer que esto se produce por esto, por la falta de fe. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando el creyente no escucha palabra de Dios, se topa con esto, con la incredulidad. Cuando el creyente no escucha palabra de Dios, empieza a perder la fe. Y la palabra de Dios funciona 100% con la fe. Yo anoche tenía una charla con mis papás y con mis hermanos y hablamos acerca de esto, que hay cosas que no las podemos entender si no es por la fe. Y el creyente necesita estar en contacto con la palabra, porque si estamos en contacto con la palabra, la fe va a crecer en nuestro corazón. Y la fe es tan poderosa que si esa muy chiquitita dice que mueve montañas, como un grano de mostaza la compara la palabra del Señor. Pero debemos de también alcanzar la fe. Así como dijimos recién que era difícil conseguir la humildad, la fe también es difícil de conseguir, la fe verdadera.
Porque la fe verdadera crea como una coraza al creyente. La fe es una armadura tremenda delante del enemigo, porque cuando el enemigo viene a cuestionarnos la palabra, nosotros tenemos esa fe intacta, y porque oímos la palabra del Señor, porque estamos en contacto con la palabra. Entonces la incredulidad no tiene arte ni parte con nosotros. Vamos a Salmos capítulo 106, versículo 23 al 25. Acá la palabra del Señor describe cómo hubo personas en el pueblo de Israel que aborrecieron la tierra prometida. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Vamos a seguir leyendo hasta el verso 25. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron su palabra. Mirá vos lo que le pasaba al pueblo de Israel. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Ahora vos decís, ¿cómo puede haber pasado esto en el pueblo del Señor? Habiendo vivido todo lo que vivieron. El verso 24 es tremendo. Y acá encontramos uno de los problemas, estos enemigos que tiene el creyente. Aborrecieron la tierra deseable. ¿Y cómo vos podés decir, cómo no entra en la cabeza que aquel pueblo que había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, aborrezca esa tierra deseable? Aquello por lo que estuvieron tanto tiempo dando vueltas en el desierto, y lo terminaron aborreciendo, porque no creyeron en la palabra del Señor. Decile al que está a tu lado, cree en la palabra del Señor. No creamos en lo que dicen las personas, creamos en la palabra del Señor. Si creemos en la palabra del Señor y nos callamos la boca, porque acá dice en el verso 25, antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz de Jehová. Y la murmuración es tremenda. Y vemos las grandes consecuencias que tuvo el pueblo de Israel por murmurar. Cuando el enemigo se hace presente en la vida de un creyente y lo empieza a querer confundir, lo aleja primeramente de la palabra, de oír la palabra del Señor, viene a la iglesia cada tanto, escucha pero no escucha, se va a su casa sin saber lo que se compartió en la casa del Señor, porque el enemigo embota el entendimiento. Venimos a la casa de Dios, escuchamos palabra, pero entró por un oído y salió por el otro, como decía nuestra mamá cuando nos retaba. Entonces terminamos murmurando, terminamos hablando cosas que provienen del engaño, porque cuando el enemigo nos aparte de la palabra del Señor, viene la incredulidad y viene el engaño. Ahí somos un lienzo en blanco para el enemigo, porque ahí somos presa del enemigo. Cuando no estamos en contacto con la palabra, nos confunde. Y cuando nos confunde, no sé si les ha pasado hablar con una persona que está confundida, una persona que estaba en contacto con la palabra, pero de la noche a la mañana no sabes qué pasó y totalmente confundida. Ese es el obrar del enemigo. Pero primero estemos atentos, porque el enemigo nos aleja de la palabra. No te alejes de la palabra del Señor. Busca de escuchar palabra del Señor, de leer palabra del Señor. No solamente venir a la casa del Señor y escuchar 40 minutos, 50 minutos, una hora de prédica y irte a tu casa y llenarte de un montón de otras cosas. Démosle en nuestra vida lugar a la palabra de Dios. Si nosotros le damos lugar a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, el enemigo no va a tener con qué venirnos a sembrar la incredulidad. Si nuestra fe, como lo decía la palabra del Señor, que la fe viene por el oír la palabra, está intacta, no vamos a caer en estos errores, en la murmuración, en no oír la palabra del Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 y 12. Y acá vemos algo tremendo, porque cuando caemos en este error, dice que Dios mismo desata un poder acá. Mira, vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, ese es el poder del cual hablaba yo, un poder engañoso para que crean la mentira. Y dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Cuando nos dejamos engañar por el enemigo, el Señor dice, sí, bueno, yo voy a desatar este poder, como lo dice en el verso 11, vamos a leerlo nuevamente, para que caigas en ese engaño. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando el Señor ve que nosotros murmuramos contra los siervos del Señor, murmuramos contra su casa, murmuramos contra su palabra, porque es su palabra. Estamos hablando de la palabra del Señor y estamos hablando de la incredulidad a su palabra. Y el Señor es muy celoso de su palabra. Y dice que acá les envió un poder engañoso para que se crean la mentira directamente al pueblo. Y dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Yo no quiero estar en este grupo, porque esto va a pasar. Cuando nos encontremos delante de la presencia del Señor, el Señor va a pesar a aquellos que creyeron su verdad, su palabra, y los que no. Y los que murmuraron, y los que caminaron en esta vida apartándose de la palabra del Señor. Y lo importante es que cuando un creyente conoce la palabra del Señor, pero es desviado de la palabra del Señor, termina mal. Porque el enemigo se encarga de que tomen caminos completamente equivocados y que caigan en errores, en pecado. Vamos a ver el punto número 3. Vamos repasando. Punto número 1, la altivez, la soberbia. Punto número 2, la incredulidad. Punto número 3, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 11, vamos a leer. Y es despreciar a los siervos delegados. Mirá vos qué tremendo. Acá yo veo esta historia y vamos a entender por qué digo esto. Dice, y vino Naamán, vamos a leer esta historia del 9 al 11, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fue a buscar al siervo del Señor. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Él tenía lepra. Y dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Acá vemos un personaje llamado Naamán, que se creía 1000. Un personaje que quizás en esta tierra era alguien importante, y él tenía su soberbia ahí a tope. Y dice que quiso buscar del Señor, porque fue a buscar al siervo del Señor para ser salvo, para ser sanado. Pero el tema fue cómo lo fue a buscar y cómo despreció la manera en la que el Señor le dijo que tenía que ser sano. Vemos que Naamán, por eso yo decía que es despreciar a los siervos delegados, porque vemos que Naamán es un ejemplo de esa persona que tiene lepra, que simboliza el pecado. No está dispuesto a humillarse, porque Naamán consideraba de que el río Jordán, no estaba a su altura. Y ese río, yo creo que es figura de esos siervos delegados. Nosotros tenemos pastores, tenemos apóstoles, tenemos profetas, pero en este caso, yo soy un río chiquitito en el día de hoy. Un río corto soy yo. En este caso, estoy siendo delegado por nuestro pastor para compartir una palabra. Y si nosotros despreciamos la palabra, que en este caso estoy dando yo, pero en otro caso puede dar otro siervo, otro hermano de esta casa. Si nosotros la despreciamos, estamos dándole lugar al enemigo. Entonces, no debemos despreciar a los siervos delegados. Debemos de aceptar la palabra del Señor, de quien venga, de quien provenga. Vamos a salir de acá porque no quiero hablar más. Vamos al punto número 4. Pero es importante ese punto. Es importante que como creyentes no despreciemos la palabra del Señor, venga de quien venga. Nosotros muchas veces juzgamos a las personas por quienes son o por quien conocemos, quién creemos que son. O muchas veces juzgamos a las personas, también pasa esto con las personas que son utilizadas por Dios, por ejemplo, para profetizar. Y vos decís, pero ¿cómo puede profetizar esta persona si yo la conozco, yo sé quién es? Y está mal.
Está mal porque el Señor utiliza a quien Él quiere. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque si despreciamos a cualquier siervo del Señor, al Señor no le va a agradar y va a ser negocio también para el enemigo y va a ser otro enemigo que nos aparte del oír la palabra del Señor. Recién hablamos que es importante oír la palabra del Señor porque por eso viene la fe. Y con fe en nuestro corazón, con palabra del Señor, no vamos a despreciar a la palabra del Señor. Entonces, tampoco despreciemos a quien nos trae la palabra. Honremos a quien nos trae la palabra. Honremos a nuestro pastor. Porque estamos hablando de siervos delegados, pero también tenemos pastores que nos traen la palabra, tenemos profetas. Hay muchas personas que nos traen palabra del Señor. Honrémosla. Y no sé si les pasó, pero algo muy común. Quizás no nos pase con alguien de esta casa, quizás alguien de nosotros nos toca compartir la palabra y como hermanos estamos contentos y recibimos la palabra. Pero ¿no les pasó alguna vez que entraron a alguna transmisión? Y ahí es más fácil, porque salta la ficha enseguida, es más fácil. Entrar a una transmisión, por ejemplo, de Benecer. Bueno, quiero escuchar hoy al apóstol Germán Ponce. Entonces voy a entrar al canal, entro a la reunión en vivo y está predicando un hermano que no conocemos, hondureño. Y salimos y no lo escuchamos. No sé si a alguno de ustedes le pasó, yo soy el único. O cuando voy a escuchar al apóstol. Mirá, me llegó la notificación que está en vivo la reunión. Entro y está predicando otro hermano que no conozco y juzgamos mal y nos vamos. Salimos de la transmisión. Y esto también cuenta como, yo creo, en mi corazón, cuenta también como un cierto desprecio a la palabra del Señor, al siervo que te está transmitiendo la palabra. No miremos a las personas, porque a veces las miramos mal y queremos que nos predique el apóstol, queremos que nos predique el pastor y de alguna manera estamos haciendo mal porque ponemos en un lugar que no tenemos que poner al siervo del Señor. Lo que importa es la palabra, lo que se diga la palabra. El Señor nos habla a través de muchas personas. Vamos al cuarto enemigo del creyente, y este es un enemigo tremendo. Eclesiastés capítulo 7, verso 16, que es cuando el creyente es demasiado místico o demasiado práctico, ya cuando nos pasamos de creyentes y conocemos a creyentes así. Y quizás nosotros también seamos a veces así. Mira, en los caminos del Señor vemos creyentes de todo tipo. Y vemos aquellos que parece que van caminando en una nube, que son recontra espirituales, y vemos los que se quejan de ellos, que también hacen mal, porque son los más carnales y dicen, mira, este se hace el santo, está todo el día en las nubes. Tampoco caigamos en esto. Vamos a ver el error en el día de hoy que comete el cristiano de ser quizás demasiado místico, demasiado práctico, para no caer en eso, pero tampoco nos pasemos al otro extremo. De ser personas que nos las demos de que somos sinceros y de soy como soy y no cambio, no. El Señor quiere que nosotros avancemos y que lleguemos a esos niveles de santidad, pero que no nos pasemos o que no querramos demostrar más de lo que somos. Eclesiastés 7, 16 y 17 dice, vamos a leer el 16 también, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Mira vos, el ser demasiado justo por demás, el ser sabio por demás en exceso, nos termina destruyendo. El 17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y yo cuando leí esta palabra, realmente me ponía a pensar en esto, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. El Señor dice que nos perfecciona a todos los santos, como lo leímos en Efesios, pero nos va trabajando con cada uno en distinto modo, a fin de que todos lleguemos a esa estatura. Pero el Señor va trabajando en todos y va llevando un trato con todos especial. No querramos ir más allá, no seamos más de lo que somos. Muchas veces el creyente ya cae en errores por esto y cae en ver demonios por todos lados y ver espíritus por todos lados y
Y no es así. El Señor es orden y el creyente tiene que ser ordenado, tiene que saber ubicarse. No podemos estar, por ejemplo, con una persona incrédula o alguien que está comenzando en los caminos del Señor y hablar cosas que quizás sean de tropiezo para esa persona. Vamos a Hechos capítulo 16, verso 16. No podemos cometer este tipo de errores. No podemos... vemos acá en el libro de Hechos 16 una historia tremenda, ¿no? Porque vemos al apóstol, cómo se comportó, y por eso la quise traer en el día de hoy, porque él se dio cuenta, ¿no? Él se dio cuenta y tenía discernimiento, y de no haber sido por ese discernimiento de espíritus, el apóstol no hubiese identificado que había un espíritu malo en esta persona. Dice Hechos 16 al 18, vamos a leer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora vamos al versículo 17. El verso anterior. Yo creo que no es tan difícil darse cuenta que hay un espíritu maligno en una persona cuando se manifiesta, o cuando está insultando a un siervo del Señor, o cuando pasa algo evidente. Pero acá dice que esta muchacha iba siguiendo a Pablo y a los siervos del Señor y daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué de malo había en esto? Pero vemos que hubo un discernimiento en el apóstol. Vemos que él se dio cuenta de que acá había algo mal. Estaba esta mujer, esta chica con espíritu de adivinación, estaba adulando y se dio cuenta. Decía, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y vemos en el verso siguiente, en el 18, que dice, esto lo hacía por muchos días, pero le desagradó a Pablo. Pablo era un creyente que era sensato, y no era un creyente místico. Este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Tuvo discernimiento. Un creyente tiene que tener discernimiento. No podemos andar reprendiendo espíritus por todos lados sin discernimiento. El Señor es quien nos ayuda a divisar este tipo de cosas. Pero el creyente no puede encontrarse con alguien por la calle como Pedro el cristianazo, ¿no? Que le reprende al bebé que está para que deje la mamadera. No, el Señor quiere que obremos de esta forma, que haya discernimiento en nuestros corazones. Que no seamos creyentes que andemos por la calle dando mal testimonio, porque eso es lo que termina de hacer un creyente que se transforma en un creyente místico, como le quise poner, ¿no? Porque las personas terminan viéndonos como locos muchas veces a los creyentes. Entonces, yo creo que hay también una demanda del Señor para el creyente para que seamos, y tenemos ejemplos como Pablo, que se manejaba con el Espíritu Santo, se manejaba con discernimiento de los espíritus. Vamos al siguiente enemigo. Siguiente enemigo, el 5, falta de perdón. Y ya nos empezamos a poner incómodos. Mateo 18, versículo 28 al 35 vamos a leer. Esto es uno de los enemigos más comunes, aunque no lo creamos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, todos conocemos esta historia, que le debía 100 denarios.
Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. El verso 29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuántos hay así también, que van pateando? Mateo 18:30 dice, mas él no quiso y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos a leer hasta el 35, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y vemos el verso 33 que dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y más adelante dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Y me encantó seguir hasta el verso 35, porque esta es una historia que nosotros conocemos y entendemos y hablamos acerca de ella para ejemplificar deudas monetarias. Deudas que nos deben y que debemos, y es un buen ejemplo. Pero acá termina diciendo, perdonéis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Y habla de ofensas. No estás tan solamente hablando de deudas monetarias, de deudas económicas, aunque también las tenemos que tener muy en cuenta. La palabra del Señor dice que no podemos deber. En Romanos capítulo 13, verso 7, vamos a leerlo. Romanos capítulo 13, verso 7, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces vemos que tenemos que pagar o perdonar, como es el ejemplo del día de hoy, porque es falta de perdón lo que estamos hablando. Debemos de perdonar o pagar muchas cosas, no tan solo ofensas monetarias, sino todo tipo de cosas. Dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Muchas veces debemos respeto a muchas personas y tenemos que pagarlo. Muchas veces fuimos irrespetuosos con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, y debemos de perdonarlos. ¿O cuántas veces pasó todo lo contrario? Alguien nos faltó respeto a nosotros y nosotros no lo perdonamos. Y yo creo que también es uno de los enemigos del creyente, del avance del creyente, porque la falta de perdón es un estorbo grande en la vida de los creyentes. Y tenemos que perdonar todo tipo de cosas. Dice, al que honra, honra. ¿Cuántas veces? Primeramente al Señor. Yo creo que le debemos honrar al Señor. Muchas veces no honramos al Señor como deberíamos honrarlo. Y ahí entran también las maneras en las cuales podemos honrar a nuestro Dios. Y hay muchas maneras en las cuales podemos honrar al Señor. Debemos de servir al Señor, debemos de obrar en la casa del Señor, de estar predispuestos, tener corazones predispuestos. No podemos estar peleados con las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es algo que al creyente le cuesta. Venimos a la casa del Señor, pero estamos peleados con nuestras familias. Venimos a la casa de Dios, pero nos peleamos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y yo creo que falta perdón en el creyente. Y yo creo que para llegar a perdonar y a que nos perdonen también, debe obrar el Señor. Nosotros vamos por el punto número 5 y comenzamos con la altivez. El número 1 fue la altivez. Y yo creo que el Señor obra y tiene que obrar en la soberbia, en la altivez, porque cuando somos personas altivas, ¿qué vamos a pedir perdón? No podemos pedir perdón si hay orgullo en nuestro corazón. Y es difícil. Yo recordaba cuando meditaba en esto, en la prédica que tuvimos en esta casa de nuestro tío, de Jorge.
no sé si ustedes lo recuerdan, que hablaba acerca del perdón. Y acá pasó algo hermoso porque muchas personas se pidieron perdón entre sí. Fue un momento especial de parte del Señor. Y el perdón es sanador. Y es algo que se tiene que dar en los creyentes que van caminando hacia el Señor y que van caminando por el camino correcto. Yo creo que eso marcó algo en esta casa también, ¿no? Es parte del caminar del creyente el pedir perdón. Las deudas de perdón nos estorban, no nos dejan avanzar. Entonces, revisemos esto, por favor. Cuando hay una falta de perdón, no las dejemos pasar. Pidámosle al Señor que obre, porque es el Señor también quien predispone los momentos. A veces no es fácil pedir perdón. A veces son situaciones complejas, pero el Señor actúa y obra. Y el Señor quiere que estemos a cuenta con Él y a cuenta con los que tenemos a nuestro alrededor. Así que perdónenme si algo mal les hice. Vamos a este enemigo número 6. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14 vamos a leer. Este es otro enemigo muy común. Porque el cristiano, después de haber cometido pecado, no se arrepiente y por tanto no lo reconoce. Y es la autojustificación. Y muchos cristianos pasan por esto. Lucas 18, 9 al 14 vamos a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, vos fíjate para quién es esta parábola. Vamos al 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y cuántos creyentes hay? ¿Cuántos creyentes habemos que no confiamos en nosotros mismos como justos? Les dijo esta parábola. Vamos a leer. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Aparte, fíjate, oraba consigo mismo, para dentro de sí. No lo ponía externamente delante del Señor. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mirá, estaba en la iglesia, en la casa del Señor, y decía: como este que tengo al lado, como este publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mirá vos la posición que tenía este siervo de Dios. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este es un ejemplo tremendo para nosotros. No nos podemos autojustificar. La parábola comenzó en el verso 9, que era para personas que confiaban en sí mismos como justos. Y muchas veces podemos caer en este error como cristianos. Podemos creer que nosotros somos buenos, que somos justos, y lo somos justificados, pero por el Señor, no por nosotros mismos. Nosotros no podemos autojustificarnos, porque si nos justificamos, cuando pecamos, no vamos a reconocer que pecamos. Y yo creo que esto es algo que al Señor le agrada cuando el creyente peca, pero lo reconoce. El creyente debe reconocer las cosas. Y para esto tiene que obrar el Señor. Y yo en cuanto a esto pienso que de por sí ya hay corazones que son más propensos a reconocer las cosas. Y lo vemos de chiquito nada más. No sé, yo me crié en una familia con muchos hermanos. Entonces, conozco a mis hermanos en profundidad y conozco su forma, porque cada persona tiene una forma, una manera de ser. Y hay algunas personas que son más propensas a reconocer los errores que otras, ya por naturaleza. A todos nos cuesta, pero hay algunos que les cuesta un poco menos, se podría decir, y a otros que les cuesta un poco más. Pero yo creo que es del agrado del Señor aquellas personas que reconocen
el error. Porque aquel que no reconoce el error se va a chocar contra la pared. Porque primero, para no reconocer un error, tenemos que mentir. Y la mentira al Señor no le agrada. Y luego tenemos que creernos nuestra propia mentira. Y entonces vamos a caer en el engaño. Y muchos creyentes hay que se autojustifican. No, porque yo, no sé, caí en tal vicio porque, bueno, me pasó esto y esto, y el Señor me entiende, el Señor sabe lo que me pasa. No caigamos en esos errores. El Señor es quien nos justifica. Vemos los ejemplos, vamos a volver a leerlos. Más abajo, dice el fariseo, vamos a leer lo que decía, Dios te doy gracias porque no soy como estos hombres ladrones, dice, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mirá, vos fijate cada uno de estos ejemplos. Y nosotros quizás cumplimos con muchos de ellos, pero aunque seamos aparentemente buenos siervos de Dios, que demos diezmos, que ayunemos, que no seamos ladrones, ya todo eso es un montón. Podemos decir que somos justos, pero no lo digamos, porque pueden haber cosas malas en nuestro corazón. Seamos mejor como el publicano, que dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y quizás ese publicano tenía todas las cualidades que tenía aquel otro fariseo. No lo sabemos porque la palabra del Señor no lo dice. Pero él se reconocía pecador. Y yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener frente al Señor y frente a las personas también. Porque la palabra del Señor nos enseña a ser creyentes dentro y fuera de la iglesia. Recién hablaba de una crianza con mis hermanos que quizás a algunos nos costaba más, a otros nos costaba menos el reconocer quizás una macana que se manda un chico, pero crecemos y eso va desarrollándose aún más. ¿Y cuántas veces crecemos y se nos hace costumbre cuando cometemos un error que ya no es una macana de un niño, sino ya un pecado más grande? Nos encontramos en vez de nuestro padre con nuestro pastor. Y nuestro pastor nos dice, hiciste esto y esto, y decimos dentro de nuestro, no, yo no hice eso. No, yo no hice esto. Y ante la última nos autojustificamos. Decimos, no, pasa que yo vio por esto y por esto. El Señor me entiende, no. Seamos como este publicano, que nuestro corazón sea propicio al Señor, que no nos quedemos con decir somos pecadores y sigamos pecando, no. Tenemos que querer cambiar, pero reconozcamos que haya humildad en nuestro corazón y volvemos a uno de los puntos anteriores. Por eso comenzamos con el punto 1, que es la altivez. Si hay altivez, no hay humildad. Y si no hay humildad, vemos la cantidad de cosas que no pueden haber. No podemos reconocer cosas. Recién hablamos de la falta de perdón. No podemos reconocer que cometimos un error y no podemos perdonar a alguien. No podemos pedir perdón. Entonces, volvamos al punto 1 y recordemos. Desechemos toda altivez, desechemos toda soberbia y pidámosle al Señor que nos ayude y que dejemos estas mañas, porque muchas veces son mañas que desde chicos dejamos que se desarrollen dentro nuestro. Vamos a 1 de Juan capítulo 1:10. 1 de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántas veces la palabra del Señor está en nosotros, pero de la boca para afuera? Porque después decimos que no pecamos. Reconozcamos cuando pecamos. Todos somos pecadores. Reconozcámoslo y no hagamos mentiroso al Señor. Y que la palabra del Señor esté en nosotros y que tenga peso esa palabra del Señor. Porque si no vamos a ser creyentes que tengan la palabra del Señor de la boca para afuera nada más. Y el Señor quiere una iglesia que tenga palabra del Señor verdadera y que tenga peso esa palabra. Podríamos ver otro ejemplo, por ejemplo en Saúl.
que a pesar de haber desobedecido la instrucción del Señor, no se arrepintió y se justificó. ¿Y qué pasó con él? Fue destituido del reino. Entonces, la palabra del Señor nos deja ver ejemplos que tenemos que tenerlos presentes. No nos autojustifiquemos. Vamos al enemigo número 7, el temor. Juan, capítulo 7, verso 13. Juan 7:13 dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y esto es algo que también el creyente pasa por esto. Es un enemigo que el enemigo utiliza esto. Es una herramienta que el enemigo utiliza para frenar la obra del Señor. El Señor quiere que nosotros hablemos, testifiquemos de Él. Pero acá ninguno hablaba abiertamente del Señor por miedo a los judíos. Y nosotros, hoy en día, no tenemos a los judíos que nos van a matar si hablamos del Señor, pero igual tenemos miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos temor? El cristiano no puede tener temor de hablar del Señor. Y yo creo que esto tiene que ver con el pecado. Porque si el creyente deja entrar al pecado en su corazón, y le cuesta hablar del Señor, porque va a hablar y sabe que lo que va a hablar no va a estar respaldado por el Señor. Entonces, el creyente debe apartarse del pecado, apartarse para el Señor y verdaderamente poder hablar del Señor sin miedo, sin temor. Vamos a Lucas 16, verso 1 al 3. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y es tremendo esto, ¿no? Porque no podemos dejar que el temor entre en nuestro corazón. Acá vemos, vamos al verso 1, dice que había un mayordomo que fue acusado como disipador de sus bienes. Y en el verso 2 dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayor que hacemos, porque el Señor nos dijo y nos encomendó que hablemos acerca de Él. Dice la palabra del Señor que somos embajadores de Cristo en la tierra y vamos a tener que dar cuenta. Y dice la palabra del Señor que si utilizamos mal esa mayordomía, si dejamos entrar el pecado en nuestro corazón, va a haber temor en nuestro corazón, y por temor vamos a perder este privilegio de ser mayordomos, de administrar bien lo que el Señor nos depositó a nosotros. Otro ejemplo es que Nicodemo y José de Arimatea ocultaban a las demás personas que creían en el Señor por miedo a perder sus puestos también. Entonces, yo creo que esto pasa y pasa en la casa del Señor. Muchas veces nosotros, que somos siervos del Señor y que servimos al Señor, muchas veces pecamos, pero no tenemos temor de plantear esto con los siervos del Señor. Cuando pecamos y por miedo a perder nuestros puestos, como tenía miedo esta persona. Si él planteaba lo que estaba haciendo, iba a perder su mayordomía, pero muchas veces es mejor plantear cuando nosotros pecamos. Cuando servimos en la casa del Señor, debemos de hacerlo sin pecado. Es importantísimo que la alabanza, aquel que está ministrando la alabanza, la adoración, aquellos que están ministrando la palabra, lo hagan correctamente. Y si pecan, si se dejan engañar por el enemigo, que lo confiesen.
Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, vamos a alcanzar la bendición de nuestro Señor. Y esto es tremendo. Vamos a Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No dejemos que el enemigo utilice el temor, porque el enemigo nos hace caer y luego mete temor en nuestro corazón, mete miedo para que tengamos pecados ocultos. Y dice la palabra del Señor en el verso anterior, en el verso 13, que aquel que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es una de las ataduras que el enemigo utiliza para que el creyente no pueda desempeñar su tarea con eficacia. Cuando nosotros estamos acá, ya sea tocando un instrumento, ya sea ministrando, ya sea orando, alabando, cantando, estamos siendo vasos por los que la presencia del Señor pasa y llega a las demás personas. Pero si ese vaso está contaminado, lo que nosotros ministremos va a ser contaminación al pueblo. Entonces, no puede pasar esto. Si nos equivocamos, si tenemos algo con lo que no podemos, una trampa del enemigo, un pecado con el que no podemos, vayamos a los siervos del Señor, confesemos los pecados, porque acá dice, el que los encubre no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces creemos que nosotros podemos con los pecados y con las cosas que el enemigo pone en nuestro corazón, pero no podemos, porque somos débiles. En cambio, si nosotros vamos a los siervos del Señor, confesamos los pecados, ya ponemos a la luz. Y el enemigo quiere que mantengamos en tiniebla nuestros errores. Y quiere que seamos siervos del Señor con manchas. Quiere que seamos siervos del Señor impuros. Y lo que Dios busca es santidad. Quiere que seamos una casa santa, una casa apartada del mal, que ministre la verdadera presencia del Señor. Y el enemigo, ¿qué quiere? Que por temor nos callemos la boca, porque decimos, y no, pero yo toco la guitarra, pero si llego a decir lo que estoy haciendo, me van a bajar, no voy a hacerlo más. No, esa es una de las armas del enemigo. Es una de estas armas de las cuales tenemos que luchar. Es una de las trampas del enemigo. Que por miedo, por temor al que dirán, no, mirá lo que hice, se van a enterar todos. No. Confesemos ante el Señor y ante los pastores para que pongamos en oración las cosas que están mal y para que seamos verdaderamente restaurados, porque eso es lo que importa, a fin y al cabo, que el creyente lleve una vida y desempeñe una vida en santidad y en pureza. Vamos a avanzar al número 8. Vamos a Mateo capítulo 8, versos 28 y 29. Y vamos a hablar acerca de los demonios. Cuando una persona es oprimida y está bajo la influencia de demonios o espíritus inmundos, es probable que se niegue a buscar o a recibir ayuda. Por esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Vemos el ejemplo en los endemoniados de Gadareno, que dice que le pidieron al Señor que se apartara de ellos porque les provocaba tormento. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los vinieron a su encuentro, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto, porque es algo con lo que el creyente también lucha. Y vos decís, no, pero ¿cómo? ¿Creyentes endemoniados? No hay, no. Pero pueden estar influenciados por espíritus inmundos. Y yo creo que
cuando pasa esto, una persona es oprimida y está bajo una influencia demoníaca o espíritus inmundos, se niega a recibir ayuda. Por eso es una de las artimañas del enemigo. Fuimos avanzando en aquellos ataques, ya vamos por el número 8, del enemigo. Y ya cuando llega a un punto, el enemigo hace que perdamos temor del Señor, nos hace pecar. Recién hablamos del temor que provoca cuando ya nos sentimos de esta manera, y ya avanza a cierto punto que hace que seamos influenciados por el enemigo. Podemos estar siendo influenciados por espíritus demoníacos. Y si no pedimos ayuda y no llegamos a tiempo, vamos a caer en irreversible. Porque el Señor quiere que nos arrepintamos y que seamos libres. El Señor quiere una iglesia libre. Existen, vamos a ver, dos ataques más. Y son otro tipo de enemigos externos que pueden manifestarse por medio de la persona que se encarga de la administración. Y esto es importante que lo veamos, porque muchas veces creemos que cuando ministramos al Señor, y nosotros que estamos hoy en un discipulado, es importante que hablemos acerca de esto, porque creemos que esto es solo para los aprendices, ¿no? Esto es solo para aquellos que recién comienzan, pero no. El enemigo tiene ataques de todo tipo para los hijos de Dios. Cuando ya son siervos de Dios, cuando ya son pastores, cuando ya están ministrando la palabra del Señor, también hay diferentes tipos de ataques. Vamos a ver en 2 Corintios 1:12, vamos a ver rápido dos ataques que ya se dan cuando el creyente quizás ya está ministrando al Señor. Y este es el humanismo. Y es tremendo esto. Porque nosotros somos llamados a predicar la palabra del Señor, pero si el enemigo utiliza esta herramienta, contamina lo que vamos a predicar, lo que vamos a ministrar. Dice 2 Corintios capítulo 1, verso 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, dice, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y acá tenemos un claro ejemplo de cómo ministrar la palabra del Señor. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Una de las herramientas para contaminar al creyente, y ya al creyente que está ministrando la palabra, es esta: hacer que haya sabiduría humana. Y cuando nosotros escuchemos algo que venga por este lado, por el lado del humanismo, prestemos atención, porque el enemigo quiere que introduzcamos en la palabra del Señor pensamientos humanos. El enemigo, y ayer lo hablábamos justamente con mis papás, cómo trae vientos de doctrina mezclados en estos tiempos. Como muchas personas, y aún creyentes, hablan acerca de, por ejemplo, historias del Antiguo Testamento y dicen: no, eso no pasó de verdad, esto es como un ejemplo lo que pasó. Y no creen a la palabra del Señor. Creámosle a la palabra del Señor. No dejemos que vientos de doctrina, que humanismo se metan en la palabra del Señor. Y no escuchemos tampoco este tipo de doctrina. El creyente debe ser ministrado de esta manera, porque nuestra gloria es esta, decían los siervos del Señor, que el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y nosotros, como siervos del Señor, como discípulos del Señor, nos tenemos que conducir de esta manera por el mundo, con la gracia de Dios, pero sabiendo que no nos podemos dejar influenciar por las corrientes de este mundo. Otro ataque, y el último que vamos a ver en el día de hoy, es el legalismo. Hechos capítulo 15, verso 1. Esto es otra cosa que afecta al cristiano, y al cristiano ya avanzado en los caminos del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mirá vos lo que enseñaban. No, vos si no te circuncidás, no sos salvo. ¿Y cuántas veces, y vemos acá un tipo de legalismo, cuántas veces vemos cosas como estas? No caigamos en errores como estos porque son errores del enemigo. El legalismo es malo para la iglesia, el legalismo es malo para el creyente. No podemos imponer a las personas cosas. Y también entra también esto en lo que hablamos hoy acerca de aquel creyente que se vuelve místico, un creyente que se vuelve legalista. Porque si no haces como dice acá, no sos salvo. No caigamos en estos errores. Conclusión. Debemos aprender a distinguir a los enemigos que se oponen a nuestra restauración y pelear contra ellos para alcanzar nuestra liberación. Invito a que vengan a ministrar en el teclado. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros tienen que llegar a nuestra vida y no podemos permitir que estos enemigos que se presentan en nuestra vida no permitan que esa administración llegue a nosotros. Debemos permanecer en el proceso de limpieza de toda contaminación, corriendo con paciencia la buena carrera de la fe. Les invito a que se pongan de pie y que hagamos una oración juntos. En el día de hoy entendimos que ese proceso que como creyentes estamos transitando, que es de perfeccionamiento, no puede detenerse. En la imagen del día de hoy vemos cómo el enemigo quiere detenernos, pero no nos dejemos detener. No dejemos que estas cosas, que la altivez, que la soberbia, que la incredulidad, que despreciar a los siervos del Señor, que caigamos en errores de creernos demasiado cristianos, mejores que los otros, que tengamos falta de perdón, que nos autojustifiquemos, que tengamos temor de confesar la verdad, que nos dejemos influenciar por espíritus demoníacos, que dejemos que la palabra del Señor sea contaminada o que caigamos en legalismo. No dejemos que estas cosas nos pongan un stop en nuestro avance en los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 5 versículo 9: se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor en Salmos capítulo 6 verso 10 dice: todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia. Y así como en esa cruz del Calvario tú derrotaste, Señor, al enemigo y exhibiste como un espectáculo público a aquellas huestes celestiales de maldad y las derrotaste, en esta hora te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a derrotar a estos enemigos de la administración, a estos enemigos de nuestra vida en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que si nos vemos afectados y reconocemos que somos afectados por alguno de estos enemigos, te pedimos que nos ayudes a vencerlos, Padre amado. Pedimos de tu ayuda porque solos no podemos, Señor amado. Queremos seguir siendo equipados, queremos seguir siendo perfeccionados hasta el día en que vengas a buscarnos, Padre amado. Y por eso, Señor amado, te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos perdón si detuvimos esa administración, ese proceso en nuestras vidas, Señor amado. Y te pedimos que lo retomes, Señor. Te pedimos que si nosotros estorbamos con pecado a tu obra en nuestras vidas, Señor, nos perdones, Señor amado. Y que podamos seguir avanzando hacia la meta, Señor amado. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia como pueblo, como casa, Señor, queriendo agradarte, Señor amado. Y te pedimos ayuda. Te pedimos ayuda, Señor, porque queremos hacer las cosas como a ti te agradan, Señor amado. Y te pedimos que reprendas por nosotros al enemigo en esta hora, Padre.
Que no seamos creyentes de la boca para afuera, sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Que nos conduzcamos por esta vida como a ti te agrada, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y encomendamos esta palabra en tus manos. Te pido que se atesore en cada uno de nuestros corazones y que nos redarguya cuando vamos a cometer pecados, Padre, cuando vamos a caer en las trampas del enemigo. Que nos pongas alerta frente a todo ataque del enemigo y que nos demos cuenta por tu palabra, Señor amado, y que podamos saltar esos obstáculos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte